titular del Instituto de Salud de Aguascalientes. Ofrecerán esta conferencia de prensa. Adelante, señor gobernador. Bien, buenos días, muchísimas gracias. Un saludo a todo Aguascalientes, a los medios de comunicación y a las personas que se enlazan con nosotros. Agradecer su presencia, su momento para dar algo de información. El secretario de Gobierno nos dará información respecto al tema del término del decreto y las nuevas condiciones. Yo solamente quiero hacer dos menciones, 2 puntos que comentar. Uno es sin duda el reconocimiento a la Guardia Sanitaria, que en este decreto, que fueron los únicos realmente que se pusieron la camiseta, donde estuvieron con esa pocos elementos que luego se tienen y con todo el trabajo, harto trabajo que hay. Ahí estuvo Octavio con la Guardia Sanitaria buscando que los negocios pudieran cumplir este decreto. La verdad que mi reconocimiento a ellos por este trabajo que hicieron, mi reconocimiento al sector salud, que tuvimos un segundo periodo de complicaciones en el tema hospitalario, que también sacó la casta y que ahora se puso más difícil, porque no solamente se nos fueron los hospitalizados a un número importante de 300, andamos 370, 380, entonces, sino que también haciendo maravillas y buscando por todos lados el medicamento que se nos escasea, y no solo Aguascalientes, sino es por un tema de planeación de compra, no es por un tema de recursos, es un tema simplemente que a nivel mundial no hay. Tenemos que estar comprando medicamentos a doble o triple precio. La verdad es que no hemos dejado de atender absolutamente a nadie por un falta de medicamento. Lo buscamos, lo sustituimos, lo compramos al precio. Desgraciadamente también en el mercado y en esta pandemia pues hay quien abusa de los precios, y pues tendremos que hacerlo. Ahí no se puede escatimar, y yo también espero que el sector salud entienda que la prioridad es la atención, me ayuda a que sea la atención. Entonces hemos aportado, hemos dado algunos bonos. No hay ahorita el recurso, estamos buscando recurso para poder analizar un bono siguiente. Ahorita por lo pronto necesito de tener el recurso para comprar el medicamento al precio que sea, y así salvar la mayor parte de las vidas de los hospitalizados que tenemos en el Hidalgo y en cualquier otro hospital del sector salud. Entonces, gracias al sector salud por su comprensión, gracias por su esfuerzo, y gracias también al tema de la Guardia Sanitaria. Sin duda hemos bajado, y ahorita hicimos un análisis de cómo realmente de este segundo momento de presión y de crisis que tuvimos en ocupación hospitalaria ya estamos más estables. Tenemos una estabilidad en contagios, una baja muy importante en contagios, una estabilidad en el tema de ocupación y una disminución también en el tema de defunciones. Entonces, pero esto no significa que nos relajemos. Tenemos que seguir, a pesar de algunas una flexibilidad que vamos a tener en algunos horarios que ahorita el secretario nos los va a comentar. No nos relajemos, sigamos teniendo todas nuestras medidas, todos nuestros protección, nuestro cubrebocas. Ayer lo comentaba, que ya un gran porcentaje, y por todos lados se ve la gente con cubrebocas, ya es una parte de nuestro cuerpo, y que creo que la verdad es que así lo manifestemos, que así lo tengamos, le demos esa importancia. Entonces, no relajarnos. Tenemos esta estabilidad ahorita en hospitales, pero no relajarnos para nada. Y el segundo punto es el tema de vacunas. Bueno, estamos esperándolo. Simplemente quiero darle la confianza al sector salud, que en cuanto lleguen, pues aplicamos la segunda vacuna a todo la primera línea de combate en el COVID. En cuanto lleguen serán los primeros, posteriormente al resto del sector salud, y a la par con personas ya de tercera edad. Parece que el próximo fin de semana llegan a la Ciudad de México, y créanme, nos lleguen 5,000 o nos lleguen 100,000, nosotros estamos preparados para aplicarlas en unas horas o en 2-3 días. O sea, en realidad los 38 centros de vacunación que tenemos preparados nos dan una capacidad para las miles y miles de vacunas que puedan llegar. Saben que el sector está preparado para eso, y que el problema al final
de fondo es que haya producción de vacunas. Entonces, la tranquilidad, y yo creo que sí es un hecho ya que el fin de semana lleguen a México y que inmediatamente se distribuyan al resto del país, y también seguramente entre mañana y pasado tendremos ya el número de vacunas que nos puedan estar llegando a Aguascalientes y aplicarlas inmediatamente. Entonces, gracias por estos días al sector empresarial, aquel que cumplió, o a aquellos negocios que realmente nos ayudaron. Gracias por el apoyo, por la comprensión, que pues, la verdad es que llevamos casi un año con estira y afloja, y la verdad que la estrategia que hemos aplicado nos ha funcionado muy bien. Hay estados que tienen semanas o meses en rojo en el semáforo nacional. Nosotros no hemos pasado de naranja, en lo contrario, bajamos en un momento a amarillo. Vamos a la tendencia que traemos en esta última semana, y si la seguimos así, nos cuidando, podríamos bajar al amarillo también. Pero la verdad que las estrategias son donde hemos cuidado mucho el sector salud, pero también hemos cuidado el tema económico. Es un estado donde empujamos primero la apertura de la industria, donde tomamos muchas medidas económicas, donde pedimos sacrificios de 2 semanas y nos ayuda y se reflejan inmediatamente en el sector salud, y luego abrimos para que se compense un poco a este sector sacrificado, como lo vamos a hacer ahora. Entonces, las estrategias muy bien, somos de los mejores estados en este estira y afloja, que espero que me lo sigan comprendiendo, porque al final pues, el equilibrio es cuidar la salud principalmente y no perder los empleos. Pues muchísimas gracias. A continuación, el secretario general de Gobierno para podernos precisar los detalles de lo que sigue respecto del decreto. Permiso, señor gobernador, muchas gracias a todos y a todas, agradeciendo el interés de su atención. Pues con la información recabada y las opiniones recabadas en la reunión que sostuvimos hace unos momentos, se llegó a la conclusión de que estamos en condiciones para establecer una flexibilidad en el indicador de salud que hemos estado implementando, que está vigente y que nos permite ampliar el horario correspondiente al grado 3 en el que nos encontramos, es decir, que no cerremos a las 10 de la noche, sino a las 12 de la noche, como una flexibilidad a la época que estamos próxima a celebrarse, los festejos del Día del Amor y la Amistad, y se consideró por parte de los representantes de los sectores económicos y académicos que forman parte del grupo de trabajo de salud, que estábamos, como lo dije, en condiciones para permitirles ese cierre más tarde y también el aforo al 50%. Entonces, con esa indicación, la Secretaría de Salud hará la publicación del decreto correspondiente, que implica simplemente el publicitar el indicador, y con esa salvedad de horario y de aforo para los establecimientos prestadores de servicios como restaurantes, bares y cantinas, etcétera, donde se prestan servicios de consumo de alimentos y ventas de alcohol. También queremos decir que, como lo menciona el señor gobernador, pues la aplicación por parte de las autoridades de las anteriores medidas nos dejaron una experiencia. La experiencia de que si no actuamos como autoridad, la observancia disminuye y lamentablemente son muchos los que cumplen, pocos los incumplidos, y se favorecen cuando la autoridad se relaja. Entonces, lo estamos tomando como una experiencia. Habremos de tratar de llegar a acuerdos pues, más enfáticos en el seguimiento de este indicador, que las autoridades municipales pues sean más estrictas en su aplicación. Les repito, es una experiencia, tenemos la información de lo que sucede si no actuamos como autoridad: relajamiento, incumplimiento y obviamente insatisfacción de las personas que sí cumplen. Entonces, en base a esta experiencia, pondremos los elementos de prueba, los elementos de pues, los vacíos de actuación para que sea exitoso. Sí, la medida ya demostró, como lo dijo el señor gobernador, ya demostró el éxito que tiene, y aún siendo intermedia. Ya tuvimos también la experiencia de continuar con actividades
económicas esenciales, con el transporte público abierto y llegamos a amarillo. Entonces tenemos pruebas contundentes de dónde es donde tenemos que estar, como lo señaló el señor gobernador, apretando y aflojando, porque el fin último es la salud. Entonces, pues tenemos, como les decía, elementos para llegar responsablemente a esta conclusión de dar un respiro a la economía, a un sector que sí es el que ha resentido más la necesidad de disminuir la movilidad y ahora se le tratará de compensar un poco. Por favor, nada más sí hagámoslo de manera responsable todos, como está ya previsto, que funciona, uso de cubreboca, higiene personal, y tendremos muy seguramente un saldo positivo en lo económico y en la salud. Muchas gracias, señor gobernador. Gracias al señor gobernador, gracias al secretario general de Gobierno. Continuamos, abrimos cortinillas para que en unos instantes el doctor Miguel Ángel Pisa pueda participarles del informe técnico del tema COVID. Nos han llegado varias preguntas para el secretario general de Gobierno, el licenciado Juan Manuel Flores Femat, y por esto es que dará inicio él en este segundo segmento. Secretario, Tomás Dávalos refiere, hay confusión entre algunos propietarios de los centros de consumo sobre los nuevos protocolos sanitarios, en particular el horario de cierre, del cual no se detalla nada en las medidas publicadas ayer en el periódico oficial. Algunos señalan que ya no hay restricciones y por la noche se observará algunos operando después de las 10 de la noche. ¿Cómo quedó el tema de los horarios? ¿Estas flexibilidades es por el 14 de febrero? ¿Será permanente? Pregunta. Sí, muy buenas preguntas. Qué bueno que las ponen en la mesa. El día de ayer se publicó por la Secretaría de Salud un decreto, un acuerdo que contiene las medidas que deben ser permanentes para evitar los contagios.
para no tenerlo que estar publicando periódicamente porque lo hacíamos en conjunto. Entonces, pues si ya sabemos que las medidas de control de acceso con la respectiva higiene, además el uso de cubrebocas será permanente, entonces por eso el día de ayer se emitieron las medidas permanentes, lo que se menciona de protocolos, esos serán permanentes y ya no tendremos que estarlos adecuando conjuntamente con las actividades que se restringen o que se flexibilizan. Segundo, el día de hoy, por eso no encontraron horarios, el día de hoy se publicará el indicador con las medidas que de acuerdo al estatus en que nos encontramos, grado 3, corresponderían para restricción a la movilidad. Pero aquí sería con una atenuante que es horario y aforo. ¿Qué quiere decir? Continúan prohibidos o restringidos los espectáculos públicos en lugares cerrados o abiertos, pero los salones de fiestas, los restaurantes, los bares, etcétera, podrán tener su horario hasta las 12 de la noche y esto pues lo haríamos a partir de hoy. Sí, ya podrán cerrar 2 horas más tarde y efectivamente lo que mueve a que flexibilicemos es esta época de consumo de buen efecto económico para restaurantes, bares y algunas otras actividades accesorias como son músicos, vendedores de flores, que les podría favorecer, pero también tendrá una duración de 2 semanas para ver cómo se comportó, qué reacción tuvimos en contagios y en ocupación hospitalaria y se decidirá si continuamos con esa flexibilidad o tendríamos que regresar a las 10 de la noche. Sabemos que causa pues algo de inestabilidad tener que estar pendientes de cómo cambia y de cómo ofrecer sus servicios, pero pues también de esa manera se comporta la pandemia, ¿verdad? Ojalá y fuera algo estable, algo predecible, que por decreto dijéramos con esta medida ya cesa por completo los 2 efectos negativos que tenemos, ocupación hospitalaria, decesos y contagios, pero no es así. Entonces, ante la realidad cambiante, también nuestras medidas deben ser cambiantes. Diana Martínez le pregunta, secretario, ¿por cuánto tiempo permanecerá vigente el horario de cierre a las 12 de la noche? 2 semanas a partir de hoy. Muy bien. Estas serían todas las preguntas. Muchísimas gracias, secretario, por habernos permitido participar, a nuestros compañeros de los medios de comunicación. A continuación, le damos el uso de la voz al doctor Miguel Ángel Pisa para que, acompañado de la doctora Maru Velasco, pueda dar el informe técnico del COVID. Buenos días a todos los que nos ven por este medio. Vamos a dar el informe técnico del comportamiento de la pandemia por COVID en el estado de Aguascalientes. Como siempre, empezaremos con la información nacional. Tenemos que se reportan 66.037 casos activos estimados, 160.070 sospechosos y 168.432 defunciones. El comportamiento de nuestro estado es de la siguiente manera: 14.650 casos recuperados, 17.906 confirmados, 2.046 decesos, 54 sospechosos, 47.282 casos negativos, lo que nos da un total de 65.242 pacientes revisados o estudiados. A la derecha ven ustedes el comportamiento por municipio. Como pueden ver, sigue siendo la ciudad capital la de mayor cantidad de casos positivos. Las pruebas realizadas, seguimos siendo de los estados que más pruebas hacemos, con un promedio de 4.518 pruebas por cada 100.000 habitantes. La tasa de letalidad, seguimos siendo de los estados con menor letalidad, con una tasa del 10.8. Ustedes pueden ver aquí la ocupación hospitalaria de camas generales, estamos en una situación por debajo del 50%. En las camas por ocupación hospitalaria igual estamos por abajo del 60%.
el 57% nos tienen señalado. Tenemos todavía una buena capacidad, como dijo el señor gobernador, ha ido disminuyendo la ocupación hospitalaria. En la presentación de la enfermedad, ustedes van a ver que hubo un cambio de la gráfica en la que ya estamos reportando para que no haya esa discordancia que se veía y que nos preguntaban en días anteriores en cuanto se reportaba lo que es casos positivos hospitalarios con el reporte de las gráficas del comportamiento. Aclaramos que la gráfica que está en pastel o en pie es todo lo que se reporta Irak, que son enfermedades respiratorias. Y del lado que ven ustedes cómo están distribuidos, graves, no graves, ahí lo tienen ustedes, IMSS 87, Secretaría de Salud 27, ISSSTE 10, graves, son positivos a COVID. Muy graves, IMSS 88, Secretaría de Salud 31, ISSSTE 5, lo que nos da un total de 248 pacientes. La gráfica de positividad es la que sigue, ahí pueden ver ustedes que sigue siendo la de mayor incidencia y se están nivelando prácticamente ya en las edades de la presentación de casos positivos. Entre los 20 y los 60, 65 años es donde tenemos la mayor incidencia. La tasa, el comportamiento de la mortalidad de casos diarios, ustedes pueden ver cómo se ha comportado. Hay una ligera disminución, se están manteniendo ya a la baja y por sentido común, entre menos casos positivos, menos casos hospitalizados, por lo tanto menos defunciones tenemos. La mortalidad sigue siendo más alta en Aguascalientes, un 70% según esta gráfica, y los datos que tenemos acumulados en ella, sigue siendo la mayor incidencia en el sexo masculino. La mortalidad por edad, ustedes pueden ver que tenemos ya pacientes de 30 a 35 años donde empezamos a tener ya crecimiento de la mortalidad hasta los 60, 70, 80 años más o menos. La defunción siguen siendo el principal número de defunciones en el IMSS, pero por lo mismo que tenemos el mayor número de servicios que da de atención médica es el IMSS y en segundo lugar el ICEA. Las enfermedades de comorbilidad pues siguen siendo las mismas: hipertensión, diabetes, obesidad, insuficiencia renal, enfermedad pulmonar obstructiva pulmonar y tabaquismo. Es todo, las preguntas que estamos atentos. Sonido. Claudio Bañuelos, de La Jornada y del Clarinete, para el doctor Pisa. ¿Cómo han reaccionado los pacientes tratados con plasma convaleciente? La respuesta no fue la que se esperaba, sí funcionó, pero no como lo esperábamos, y creo que este es un análisis no nomás de Aguascalientes, a nivel mundial y a nivel nacional. Todos cuando empezamos a ver el manejo del plasma lo veíamos como una muy buena alternativa y quizás la que nos iba a dar una salida más rápida de la pandemia, pero conforme se fueron dando los resultados en todo el mundo y en todo el país, pues nos dimos cuenta que no es el 100% efectiva, pero sí tiene una buena respuesta. En algunos pacientes dio buenos resultados, pero no fue lo que esperábamos, por lo tanto sigue siendo una opción, pero no definitiva o de primer orden. Carla Méndez pregunta, ¿cuántas personas en situación de calle han dado positivo a COVID? Y pregunta si estas personas, las de situación de calle, son más resistentes al virus. No tengo el número exacto, pero sí ya tenemos casos de gente que se dedica a la calle o que vive en la calle o que hace trabajos de pepenador, de recolector de basura y demás, pero no tenemos el número exacto cuántas son, pero sí le puedo decir que si son más resistentes o no, tampoco se lo puedo decir porque habremos que tener que hacer un estudio de todos ellos y ver qué tanto fue su carga viral a comparación con los demás, pero sí les puedo decir que ya hubo pacientes que de ese tipo que ya los tuvimos en el nivel hospitalario y con diagnósticos positivos. Ángel Dávalos de Radiogrupo pregunta, ¿cuántos médicos y enfermeras ha podido contratar hasta el momento el ICEA para atender la pandemia? De lo que se contrató el año pasado no hemos modificado porque estamos iniciando una nueva, el presupuesto llegó este año, estamos revisando, aunque no se ha dejado de trabajar con los que teníamos, no hemos hecho nuevas contrataciones hasta ahorita, pero el personal que se contrató el año pasado sigue vigente con recursos estatales y estamos esperando los recursos federales para ver cuántos más podemos ingresar o cuántos más vamos a mantener de acuerdo a las necesidades de los hospitales y de la situación de la pandemia. Ángel Dávalos pregunta también, ¿qué tipo de medicamentos son los que actualmente están escaseando y qué medidas se toman para poder adquirirlos? Principalmente lo que se usa a nivel hospitalario para el manejo del COVID, son antibióticos,
relajantes musculares, sedantes, mucolíticos. Hemos tenido problema de escasez a nivel mundial y los que se han conseguido a precios muy altos y con riesgo de que no tengan la cantidad suficiente para surtirla. Afortunadamente también la ciudad, a nivel federal, llegó una compra por Birmex y nos hablaron que el día de hoy llegaría una dotación de midazolam y para mañana otra dotación de otro medicamento que se usa a nivel hospitalario, Propofol. Claudia Marín, ante la llegada de vacunas al país el próximo domingo, pregunta si habrá dosis para aplicar a los mayores de 60 años y cuántas serán aplicadas o solamente son para las segundas dosis del sector salud. Bueno, como lo dije, respecto a la vacuna siempre hemos sido muy claros. La cantidad, toda la estrategia de la vacuna no la tenemos nosotros, para empezar. Toda la estrategia de la vacuna la maneja desde el área de la Sedena y desde el área federal, el área de bienestar. Entonces ellos son los que están manejando toda la estrategia y no nos dicen ni cuántas, ni cómo se va a distribuir. Hasta que no llega la vacuna a Sedena, ahí se hace la distribución y nos dicen que esto, tanto para estas, tanto para esto y tanto para esto. Creemos nosotros que lo correcto y que creo que es lo que puede pasar es que la vacuna que llegue va a llegar de primera instancia para cubrir las segundas dosis de los médicos o personal de salud que fue vacunado de primera línea. Y a la par, quizás estaremos vacunando también a personas mayores de 60 años de acuerdo a los censos que se han registrado y al personal de salud que todavía falte de vacuna y que esté en contacto con pacientes COVID. Esa creo que será la estrategia, pero la definitiva la vamos a saber hasta que llegue la vacuna, porque ahí llega la vacuna y con ella llegan las indicaciones, cómo se va a aplicar y en dónde se va a aplicar. Carlos Gutiérrez, haces una pregunta, pero no refieres a qué centros laborales te refieres. Para poderle dar respuesta, te solicito nos digas a cuáles en específico te refieres. Eduardo Lozano pregunta si se tiene planteado un modelo alternativo de vacunación para los adultos mayores, sobre todo para aquellos que no tienen acceso a las plataformas en línea y a los que se les dificultará asistir físicamente al centro de salud. Nosotros desde un principio que se dijo la estrategia nacional hicimos varias observaciones. Desde el principio de la estrategia de vacuna hicimos varias observaciones. Primero, que iba a ser la sede donde se iba a concentrar todos los médicos a vacunar y les dijimos cuáles eran las desventajas, que no podían ser así y bueno, afortunadamente se decidió que fueran los hospitales y fue más rápido, más seguro y más ágil. En esta segunda etapa de esta que está por llegar, igual hicimos sugerencias de cómo podría ser mejor por el riesgo, por la facilidad de vacunar. Entonces nosotros a nivel secretaría ya tenemos una experiencia de más de 30 años de estrategias de campañas de vacunación. En la vacuna de polio se vacuna hasta el último niño de la comunidad más lejana de nuestro estado. Entonces, mucha base de esa estrategia es la que estamos proponiendo que se aplique en esta nueva segunda etapa. Afortunadamente fuimos considerados para todas las opiniones y la estrategia parece ser de esa manera. Serán ocupados todos nuestros centros de salud con la estrategia de que se vacunarán todos los adultos, estén donde estén, y nos acercaremos. Quien no se pueda mover lo tendrán que acercar a un centro de salud, a un centro de vacunación, o lo tendremos que visitar en su domicilio para vacunarlo con todas las medidas de seguridad. Aquí ha sido prioritario y yo se los dije a toda el área de equipo de vacuna. No vamos a vacunar a nadie que esté, por muy lejano que esté en la comunidad o que tengamos que ir, pero no lo vamos a vacunar si no tenemos todas las garantías de darle la seguridad que si hay una reacción alérgica a la vacuna en el momento que se le ponga, tengamos ahí todo lo necesario para asistirlo. Por comodidad o por estrategia federal o porque así dicen que se haga, no vamos a decidir nosotros vacunar de esa manera. Siempre que quede muy claro, y se lo digo a la sociedad, nosotros vamos a vacunar en los lugares y en donde sea que tengamos toda la seguridad, que al paciente que se vacune se le garantice que en ese momento, en esa media hora de observación que esté ahí, tengamos lo necesario para cualquier reacción alérgica y actuar de forma inmediata, con el equipo médico, medicamentos, ambulancia, para sus necesidades o su atención. No quiere decir que nada más vamos a estar atentos a esa media hora. Debemos dejarle también la recomendación al médico más cercano del centro de salud que esté al pendiente de esos pacientes durante el día, los siguientes días. Pero sí es prioritario que toda persona que se vacune de la tercera edad, que no esté dentro de la ciudad o cercano a un centro hospitalario o a un centro de salud, no se va a vacunar si no le garantizamos la seguridad de que va a estar
cuidado, su riesgo que tiene la vacuna. Que afortunadamente no lo hemos tenido ahorita ninguna necesidad de riesgos considerables, todos han sido mínimos, molestias generales y esperemos que así sigamos, pero estamos preparados para la contingencia que se nos pudiera presentar y eso es lo que yo le he pedido a todo el equipo, que garanticemos que todo el que se vacune tenga cerca la medida de apoyo o de ayuda, si fuera necesario, una medida de emergencia. Muy bien, doctor, ¿algún mensaje final para concluir esta conferencia de prensa? Y aquellas preguntas que lleguen con posterioridad a esta conclusión, como suele suceder, se les dará respuesta por escrito. Doctor, ¿algún mensaje final? Bueno, pues dando continuidad a la petición que hizo el señor gobernador y la que hizo el secretario de Gobierno, vimos una buena respuesta con el decreto que acaba de terminar y hubo una disminución de casos positivos, una disminución de internamientos en los hospitales. Tenemos ya una ligera baja de la mortalidad, pero no quiere decir que esto se terminó como se lo he dicho siempre. Aquí es muy importante la estrategia que se ha seguido desde el principio de la pandemia. No cerrar la economía, pero tampoco dejar de atender la salud. Entonces, vemos que hay una oportunidad, la economía es importante también, la salud es primordial y de la mano debe ir la economía para que podamos tener un buen desarrollo o una estabilidad en nuestro Estado. Pedirles a todos, por favor, que sigamos siendo responsables de lo que nos toca. Veo un gran comportamiento de la sociedad, más que desde el principio. Hemos ido creando una cultura de cuidado en nuestra sociedad y creo que eso es lo que debemos seguir haciendo, demostrando que la sociedad de Aguascalientes es ejemplo en todos los aspectos y uno de ellos es el atender al llamado de la solidaridad en cuanto a las medidas de seguridad. El que se amplíen los horarios a las 12 de la noche no quiere decir que vamos a dejar de usar cubreboca, no quiere decir que vamos a dejar de tomar nuestras medidas. A los empresarios también no les estamos dando la libertad para que rompan o acaben con sus medidas de prevención. Al contrario, ellos deben entender que si entre más estrictos son en sus medidas de control, más tiempo pueden estar haciendo su actividad económica, porque eso se va a redundar en disminución de casos y por lo tanto más tiempo vamos a poder disponer de la actividad económica con mayor apertura. Entonces, por favor, no relajemos las medidas, sigamos con el cubrebocas, sigamos con el lavado de manos, sigamos no acudir a los eventos masivos si no es necesario, no hagamos eventos masivos, si vamos a un restaurante, cuidemos la distancia, seamos muy cuidadosos y creo que eso nos va a ayudar mucho. No podemos hacer otra cosa más que en este momento con las medidas de prevención seguiremos controlando la pandemia. El día de ayer salió en artículos donde ya la FDA autorizó un medicamento de laboratorio Lilly como tratamiento para el COVID y ya estamos rastreándolo, ya estamos buscando los proveedores y en cuanto lo tengamos aquí en Aguascalientes ya vamos a empezar a aplicarlo también como medida de tratamiento para el COVID. Ojalá que lo tengamos pronto aquí y podamos hacerlo de manera general y eso nos va a ayudar a que pronto volvamos a hacer una actividad pues lo más normal como lo teníamos. A lo mejor no igual, pero lo más cercano a eso. Muchas gracias y les pido todo su apoyo. Muchas gracias, doctor, y muchas gracias a quienes se conectaron a través de las redes sociales y a los medios de comunicación que nos ayudan a la difusión de este mensaje.